Derivación implícita. Empezamos recordando entonces qué es la función implícita, ¿sí? Que es aquella en la que no se encuentra despejada ninguna de las dos variables. Entonces, no es fácil distinguir incluso cuál es la variable independiente y cuál la dependiente. Para nuestro caso y nuestro estudio siempre vamos a considerar como la variable independiente a la x, aunque cuando estamos derivando implícitamente podemos hacer la derivada considerando como independiente cualquiera de las variables que se elija, ¿sí? Nosotros vamos a considerar que nuestra variable independiente sea la x. Cuando no podemos despejar la variable independiente, entonces vamos a recurrir a este proceso de la derivación implícita, porque no podremos aplicar entonces las fórmulas que ya hemos venido manejando. Entonces nos vamos a auxiliar en este procedimiento de la derivación implícita y que, bueno, vamos a hacerlo utilizando también todo lo que ya aprendimos de la derivada, ¿sí? Sigue siendo válido, desde luego, todo lo que nosotros ya aprendimos de la derivada y teniendo esas consideraciones, teniendo en cuenta esto, vamos nosotros a derivar entonces nuestras expresiones derivando en ambos lados de la expresión, como siempre, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, pero vamos a utilizar una consideración adicional. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso tenemos una expresión muy sencillita, 6x menos 2y igual a 0. Esta la podríamos despejar, sí se puede despejar, pero vamos a utilizarla así sencillita para explicar el proceso de la derivación implícita. Esto implicaría aquí tener que derivar término a término cada una de estas expresiones, ¿sí? Para poder derivar donde aparece la y, vamos a considerar lo siguiente, que la derivada de y, pues es la derivada de y en función de la derivada de x, ¿sí? Entonces tendremos que escribir siempre, cada vez que nos encontremos con y, pues la derivada de y. De tal manera que si yo derivo 6x, su derivada pues es 6. Y menos 2 por y, su derivada sería menos 2 por la derivada de y, que es de y en dx, tal como escribimos aquí, ¿sí? Y una vez hecho esto, pues entonces lo que vamos a hacer es despejar el símbolo de la derivada que quedó acá. Usando el álgebra, transponemos todos los términos, entonces el 6 pasa a restar, y finalmente el menos 2 que está aquí multiplicando pasaría a dividir, de tal forma que me quedaría menos 6 entre menos 2, mi derivada de y con respecto a x, entonces me daría 3, ¿sí? Al final, este resultado, si yo hubiese despejado la variable y hago la derivada, me iba a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí simplemente es un procedimiento para aquellas veces en que no podamos hacer el despeje. O bien, bueno, si lo manejo muy bien, no me da ningún problema, pues podemos aplicarlo cada vez que no se encuentre despejada la variable, ¿sí? Entonces, solo tener en cuenta que donde aparezca la y, pues escribir su derivada, ¿sí? Siempre y cuando respetemos, acuérdense, respetar todas las fórmulas y los conceptos de la derivación que ya hemos visto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos ya una función un poquito más grande. Está implícita. Y entonces vamos a derivar de esta forma. Tenemos que derivar término a término, haciendo la misma consideración anterior de la derivada de y. Y entonces me quedaría 2 por la derivada de y. Aquí no estoy escribiendo todo el símbolo completo, simplemente estoy poniendo esta, que es más simple, y', que es la derivada de y.
para que no se nos complique tanto la escritura aquí. ¿Sí? Entonces vamos hasta el final, haremos la sustitución por el símbolo de la derivada, o podemos incluso dejarlo como y', que también representa la derivada. Entonces tenemos la derivada de 2y sería 2 por la derivada de y, menos x por y, aquí es un producto, entonces tenemos que derivar como el producto, ¿sí? Sería x por la derivada de y, que es y', más y por la derivada de x, que es 1, entonces nada más me queda y, ¿sí? El menos lo puse aquí antes y utilicé un paréntesis, o sea que este menos todavía me va a afectar toda la derivada de ese producto. Y para terminar tenemos derivada de 2x es 2 y derivada de 5 es 0, ¿sí? Entonces aquí, bueno, vamos a operar ahora el signo para quitar el símbolo de agrupación. Y una vez que lo tenemos así, ya sin signos de agrupación, lo que tenemos que hacer es agrupar todos aquellos términos que tengan la derivada, el símbolo de la derivada, dejarlos del lado izquierdo, todos los demás transponerlos al lado derecho. De tal suerte que me va a quedar así. 2y menos x, o sea, 2y' menos xy' se quedan del lado izquierdo, ahí como están. Y menos y más 2 transponemos cambiando sus signos al lado derecho. Entonces me queda igual a y menos 2. Ya que hemos agrupado todos los términos que tienen el símbolo de la derivada, lo que vamos a hacer es factorizarlo. De tal suerte que yo tenga y' por, aquí nada más me queda el 2, aquí solamente me queda el menos x. Y entonces ya estamos en posibilidad de todo este paréntesis que está multiplicando a la y', pasarlo a dividir del otro lado. Por lo que, haciendo este despeje, mi derivada me va a quedar y menos 2 entre 2 menos x. Puedo dejar este símbolo, también es el símbolo de la derivada, o puedo sustituirlo por dy en dx. Cualquiera de los dos que usemos es correcto. ¿Sí? Recuerden que pueden preguntar en cualquier momento si algo no se entendiera bien. ¿Ok? Entonces, si no hay ningún comentario, pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Bien, aquí nuestra función ya me involucra algunas potencias, entonces recuerden, tenemos que utilizar todas nuestras fórmulas, todos nuestros procedimientos que ya hemos trabajado anteriormente, y entonces pues vamos a tener que derivar como potencia cada uno de estos términos que aparecen aquí. Para el primer elemento, que es x al cuadrado, pues sabemos que es muy sencillito, es 2x. Para el y cuadrada, seguimos el mismo proceso, bajamos la potencia, le quitamos 1, pero acuérdense que la fórmula dice n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Y como u en este caso es y, pues su derivada es dy en dx. O como en el ejemplo anterior, también podría haber escrito y'. Y los estoy usando indistintamente para que noten que puedo usar cualquiera de las notaciones, ¿sí? Y la derivada de menos 7, pues es 0, ya no la escribo. Entonces aquí terminé de derivar, pero necesito acomodarlo para poder obtener verdaderamente la derivada, ¿sí? Entonces vamos a transponer el 2x que está sumando, lo vamos a pasar a restar del otro lado. Me va a quedar 2y por la derivada de y igual a menos 2x. Y para terminar, dejar solito el símbolo de la derivada, pues este 2y que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Tal forma que me queda menos 2x entre 2y. Simplificando el 2 entre 2, nada más me quedó menos x entre y. Y entonces ya tenemos nuestra derivada. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, como ven, estamos utilizando los mismos elementos, los mismos procesos de derivación, las mismas reglas, las mismas fórmulas,
simplemente añadiendo la consideración de que la y, como no sé cuánto vale su derivada, pues tenemos que expresar con el símbolo cada vez que nos topemos con ella en el proceso de la derivación. Siguiente ejemplo. Vamos a ver nuestra función ahora. Tenemos otros exponentes, pero nuestro procedimiento pues es el mismo. 5 baja a multiplicar al 2, me queda 10. Al 5 le quito 1, me queda potencia 4 por la derivada de y, que es y'. Menos 5 por 4 es 20. Al 4 le quito 1, me queda 3. Y la derivada de x es 1, ya no se pone. ¿Sí? La derivada de 9 es 0. Igual a ¿quién? A 0. Acomodamos esto para despejar el símbolo de la derivada. Entonces lo primero que hacemos es quitar el menos 20x al cubo. Está restando, va a pasar sumando. Y me quedó solamente el término que contiene la derivada. Vamos a despejarlo. Entonces el 10y a la cuarta que está multiplicando va a pasar a dividir. Y me va a quedar entonces que la derivada de y es igual a 20x al cubo entre y a la cuarta. Aquí podemos hacer la simplificación de 20 entre 10 y me va a quedar entonces 2, ¿verdad? 2x al cubo entre y a la cuarta. Ya por espacio no lo escribo abajo, pero bueno, es hacer solamente la simplificación. Y recuerden que siempre debemos llevarlo a su mínima expresión. Insisto, no sé si hay preguntas o alguna observación. Si no, pasamos a nuestro siguiente ejemplo. En realidad esto es bastante sencillo. Si ya entendimos el proceso de la derivación, es muy sencillito. Y vamos a ver ahora esta función. X cuadrada y más y cuadrada x más y cuadrada igual a 0. Lo mismo se de forma polinómica, entonces tenemos que ir derivando término a término cada uno de estos. Y pues vamos a irlo haciendo. Para derivar el primero, además que hay que tener cuidado porque es un producto, pero también tenemos la potencia. ¿Sí? Entonces, la fórmula del producto dice u por la derivada de b, o sea, si u es x cuadrada, pues es x cuadrada, por la derivada de y, que es y', más y por la derivada de u, o sea, la derivada de x cuadrada, que es 2x. ¿Sí? Entonces lo escribo, aquí lo separé por paréntesis para que puedan ir identificando qué es la derivada de cada uno de los términos, pero pues algebraicamente no es necesario poner este paréntesis aquí afuera, ¿sí? Yo nada más lo puse por cuestión de orden para que puedan identificar aquí cada uno de los términos. Luego tenemos el siguiente, y cuadrada por x, y cuadrada por la derivada de u, o sea, por la derivada de x, y cuadrada por 1, más x por la derivada de y cuadrada. Entonces, x, la derivada de y al cuadrado sería 2y por la derivada de y. Como no sabemos cuánto vale la derivada de y, escribimos derivada de y. Y para terminar, nos falta aquí la derivada de y al cuadrado, que sería entonces 2y por y'. ¿Sí? Ya tenemos entonces toda la derivada. Vamos a reducir y agrupar todos los términos que contienen el símbolo de la derivada. Quitamos los paréntesis primero, haciendo aquí las operaciones que sí se pueden hacer. 2xy, 2xy por y', y bueno, esto ya está así, 2y'. Simplemente se quitan los paréntesis y ahora sí vamos a agrupar los términos que tienen a la derivada. Los que no la tienen los transponemos al otro lado con su recíproco. Entonces, 2xy pasa a menos 2xy, y cuadrada pasa a menos y cuadrada.
Y vamos ahora a factorizar aquí el símbolo de la derivada. Entonces me va a quedar de este primer término, si le sacamos este, nada más me quedó x cuadrada. Para el segundo término, como quitamos el símbolo de derivada, solo me quedó 2xy. Tenemos 2xy. Y para el último, solamente 2y. 2y. Y todo este paréntesis se está multiplicando, entonces vamos a dejar solito el símbolo de la derivada para saber cuánto vale. Y lo pasamos a dividir al otro miembro de nuestra expresión. De tal manera que tenemos 2xy menos y cuadrada entre todo lo que está aquí multiplicando, x cuadrada más 2xy más 2y. Y ya tenemos nuestra derivada. Nuestro siguiente ejemplo. Tenemos otra función, tenemos un poquito de más elementos. Y bueno, vamos viendo que nuestro proceso se repite, ¿verdad? Es prácticamente mecánico. Solo tenemos que tener el cuidado, la precaución de escribir siempre el símbolo de la derivada de y. Entonces vamos a derivar también término a término y empezamos con 2x por y al cubo. Entonces sería la derivada de 2x por la derivada por y cúbica, por su derivada. Entonces 2x por, bajamos el 3, le quitamos 1 a la potencia y la derivada de y. Luego más, y ahora al revés, y cúbica por la derivada de 2x, pues que esta sí es más sencillita, es 2. Menos, otra vez, aquí cambié el signo, este es menos la derivada de 2x a la cuarta. Y bajando la potencia sería 2 por 4, 8, y le quitamos 1 a la potencia, me queda x al cubo. Derivamos del otro lado de la expresión. De la misma forma, menos 2y, su derivada es menos 2y'. La derivada de 5x es 5 y la derivada de 6 es 0. Entonces, vamos ahora a quitar los signos de agrupación y vamos a acomodar también, vamos a ir acomodando nuestros términos. Todos los que tienen y' los pasamos del lado izquierdo, los que no tienen los pasamos del lado derecho. Entonces, 2 por 3 es 6x y cuadrada y'. X al cubo por 2 no tiene y', entonces va del otro lado. Quedaría, bueno, esto está bien. Este es negativo. Vamos a borrar esto. Está. Entonces el menos 2y cúbica, ¿dónde vamos? Menos 8x al cubo pasa positivo. Menos 2y, tenemos que pasarlo al lado izquierdo, pasa positivo. Y el 5, pues ya está bien ahí lo dejamos. ¿Sí? Ya agrupamos. La diferencia de este ejercicio con los anteriores es que tenemos elementos en ambos lados y también la derivada nos aparece en ambos lados. Entonces hay que ponerlos todos del lado izquierdo para poder despejar. Vamos, ahora sí, factorizamos. Nuestro objetivo es que siempre en los términos que quedan aquí esté el símbolo de la derivada para poder factorizarlo y eso nos ayude al despeje y dejar solito el símbolo, ¿sí? Entonces me va a quedar solo 6xy cuadrada más 2, que multiplica a la derivada de y. Y del lado derecho ya no le hice nada, ese se queda así, ya está listo. Y para concluir, pues únicamente vamos a despejar el símbolo que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir
del otro lado, por lo que mi derivada completa va a quedar de esta forma. La derivada de y, que es igual a menos 2y cúbica, más 8x cúbica, más 5 entre 6xy cuadrada más 2. ¿Sí? Y ya tenemos entonces también nuestro resultado de la derivada. Bien,